Escuché a mi esposa decirles a nuestros amigos más cercanos, en mi propio comedor, en nuestro aniversario, que yo era un peso muerto. No cansado, no rindiendo, sino un peso muerto. Todos en esa mesa se quedaron en silencio como nunca antes había escuchado. Y yo me quedé allí sentado, sonriendo como un hombre que no acababa de ser humillado frente a 12 personas que me conocían desde hacía 30 años. Pensé que esa había sido la peor noche de mi vida. Ni siquiera se le acercaba. A las 11 de la noche, sonó mi teléfono y una mujer con la que jamás había hablado me llamó por mi nombre. Dijo que llamaba en nombre del abogado de mi esposa. En los siguientes 4 minutos, me contó cosas sobre mi matrimonio, mi empresa y mi futuro que desconocía una hora antes y que no habría creído si no hubiera escuchado la documentación leída en voz alta con su voz tranquila y profesional. Me llamo Walter Combs. Tengo 66 años. Me dedico a la fabricación de muebles, o al menos solía hacerlo con mis propias manos antes de que éstas se dedicaran a dirigir la empresa. Vivo a las afueras de Asheville, Carolina del Norte, en Sunset Mountain Road, en una casa que terminé de pagar hace 9 años. Siempre creí que si uno trabajaba lo suficiente, amaba con intensidad y apoyaba a las personas importantes, éstas también lo harían por él. Me equivoqué. No del todo, pero sí lo suficiente como para casi perderlo todo. Esta es una de esas historias que recordaré hasta el último detalle, incluso el aroma del café enfriándose en la mesa. Permítanme retroceder un poco, porque necesitan entender cómo era la normalidad en mi casa antes de contarles cómo se rompió. Fundé Combs Van Woodworks en 1998 en un garaje para 2 autos en Depot Street, cuando Asheville todavía era principalmente una ciudad industrial con vistas a las montañas, antes de que los turistas y las cervecerías la descubrieran. En aquel entonces, construía mesas de comedor para clientes uno por uno, lijaba cada borde yo mismo y las entregaba en la caja de una camioneta Ford que compré usada por $2,200. Para 2010, teníamos un taller de verdad en Riverside Drive, de 6,000 pies cuadrados, y contratos con hoteles desde Charlotte hasta Charleston que querían piezas personalizadas con ensamblajes auténticos, no aglomerado con una chapa grapada. Para el año pasado, teníamos 42 empleados, una lista de espera de 11 meses y una reputación que importaba en esta parte del estado. Fundé esa empresa con el aserrín en los pulmones y el nombre de mi esposa en los papeles de constitución justo al lado del mío, porque en 1998, Diane y yo lo hicimos todo juntos. Diane Combs, 63 años. Nos casamos en junio de 1991 en una pequeña iglesia metodista cerca de la avenida Merrimon. Y durante mucho, mucho tiempo, les habría dicho que fue la mejor decisión que jamás tomé. Criamos a nuestros 2 hijos en esa casa de Sunset Mountain Road. Nuestro hijo, Preston, que ahora tiene 31 años, es vicepresidente de ventas, aunque, para ser sincera, la mayoría de los días eso significa que responde a un puñado de correos electrónicos y tiene largas comidas con clientes que probablemente podrían cerrar sus propios tratos. Nuestra hija, Calle, tiene 28 años, da clases en un jardín de infancia en una escuela de Black Mountain, a unos 20 minutos de nuestra casa, y llama a su madre casi todos los días, y a mí quizás una vez por semana. Normalmente solo para saber cómo estoy, nunca para pedirme nada. Quiero que recuerdes ese detalle. Es importante más adelante. 4 meses antes de aquella cena de aniversario, sufrí lo que el cardiólogo del Hospital Mission denominó un evento isquémico moderado, un derrame cerebral leve, para decirlo sin rodeos. Estaba de pie junto a mi sierra de cinta un miércoles por la mañana de abril, y el lado izquierdo de mi cara se me entumeció. Lo siguiente que recuerdo con claridad es a una enfermera llamada Priya pidiéndome que le apretara la mano. Pasé 4 días en ese hospital y otras 6 semanas en fisioterapia, reaprendiendo a sujetar un lápiz como antes. Volví al trabajo más despacio. Hablaba bien, mi mente estaba bien, pero a veces me temblaba la mano derecha al final de un largo día, y no podía estar de pie en un banco de trabajo durante 8 horas como lo hacía a los 40. Le delegué más trabajo de taller a mi capataz, un hombre llamado Miguel Ortiz, que llevaba 15 años conmigo y en quien confiaba las llaves de ese edificio como en casi nadie más en este mundo. Todavía no lo sabía, pero aquel derrame cerebral también tuvo otra consecuencia.
Les proporcionó a ciertas personas de mi vida un calendario, un reloj de cuenta regresiva y una excusa. La cena de aniversario fue un sábado por la noche a finales de septiembre, justo 34 años después de aquella pequeña iglesia en la avenida Merrimon. Diane quería celebrarlo como se merecía, y quiero ser justo. Me alegré de que lo hiciera. Invitó a unas 14 personas. Nuestros vecinos, los Alberson, que viven al pie de la montaña. El pastor Dan y su esposa de Grace Fellowship, a la que habíamos asistido durante 20 años. Mi hermana Joyce, que vino de Boone. Preston y su novia Ashley. Calle vino sola. Había terminado su relación esa primavera y no había traído a nadie desde entonces. Y Gary Whitfield, el director financiero de nuestra empresa, un hombre al que había contratado 11 años antes y en quien confiaba plenamente con cada cifra importante para mi negocio, junto con su esposa Renata. Diane preparó un buen asado de costillas, de esos exquisitos, y puso la mesa larga con la vajilla que solo usábamos 2 veces al año. Velas, servilletas de tela, todo un espectáculo. Durante la primera hora, fue todo lo que una cena de aniversario debería ser. El pastor Dan brindó por el compromiso. Joyce contó una anécdota vergonzosa sobre el día de mi boda que hizo reír a todos. Me senté a la cabecera de la mesa con mi esposa de 34 años a mi derecha. Y por un momento, me permití creer que los últimos 4 meses no habían cambiado absolutamente nada en mi vida. Entonces alguien, creo que fue Renata Whitfield, preguntó cómo iba la transición del negocio. Una pregunta bastante inocente. La mitad de la gente en esa mesa sabía de mi susto de salud, y algunos habían oído, correctamente, que me había estado alejando del taller. Diane dejó su copa de vino y sonrió como sonríe en la iglesia. Cálida por fuera, pero ensayada por dentro. Oh, va bien, dijo. Walter se ha portado de maravilla. Aunque tenemos que reorganizarlo todo desde el derrame cerebral. Ya no puede cargar con lo que cargaba antes. Asentí, un poco incómodo, pero aún no alarmado. La gente habla de tu salud en las cenas. Es normal. Incluso sonreí y dije algo sobre que todavía tenía mucha energía. Fue entonces cuando Diane soltó una risita y se giró hacia Renata y pronunció la frase que jamás podré borrar de mi cabeza: sinceramente, algunos días es un estorbo, pero aún así lo queremos. La mesa quedó en silencio como nunca antes había oído. No era la pausa de cortesía tras un chiste un poco incómodo. Un silencio absoluto, de esos en los que se oye cómo se mueve el hielo en el vaso de alguien. El tenedor del pastor Dan se detuvo a medio camino de su boca. La expresión de Joyce cambió tan rápido que casi lo presencié. Calle dejó la servilleta sobre la mesa, despacio, con deliberación, como cuando las manos necesitan algo que hacer además de estrecharlas. Miré a mi esposa de 34 años, la mujer con la que construí una empresa, crié a 2 hijos y enterré a mis padres, y ni siquiera me miraba. Cogía la cuchara para servir, rellenando el plato de Renata, completamente indiferente, como si acabara de comentar el tiempo. Quiero ser sincera contigo sobre lo que hice después, porque la gente me pregunta esto todo el tiempo. Me reí. De hecho, solté una risa corta y suave, y dije, bueno, alguien tiene que cargar con el peso aquí, y bien podría ser yo por una vez. La mesa se relajó. El pastor Dan rió aliviado. Joyce se acercó y me apretó el brazo. Diane me sonrió, satisfecha, como si hubiera cumplido mi papel a la perfección. Y debajo de esa mesa, donde nadie podía verlo, me temblaba la mano, y no era por el derrame cerebral. No dije ni una palabra más al respecto en toda la noche. Ayudé a recoger los platos. Ayudé al pastor Dan a despedirse en la puerta. Le agradecí a Joyce por haber venido, y cuando todos se fueron, le dije a Diane que estaba cansada, la besé en la mejilla y subí a la cama, donde me quedé a oscuras con los ojos abiertos, repitiendo esa frase una y otra vez en mi mente. Un peso muerto, pero lo queremos igual. Todavía no lo sabía, pero esa frase era solo una pequeña parte de lo que estaba por venir. A las 11:14 de esa noche, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Diane ya estaba dormida a mi lado, o fingiendo estarlo. El número no estaba guardado en mis contactos.
Casi dejé que saltara al buzón de voz, pensando que era un número equivocado o alguna llamada automática nocturna sobre la garantía extendida de mi coche. Algo me hizo contestar. ¿Señor Combs? Una voz femenina, profesional, un poco apresurada. Mi nombre es Patricia Vance. Soy asociada de Holloway & Nash. Llamo en nombre del abogado de su esposa con respecto a los documentos de cierre para mañana. Me incorporé lentamente en la cama, con cuidado de no despertar a Diane, y salí al pasillo antes de decir una palabra. Lo siento, dije en voz baja. ¿Documentos de cierre para qué? Hubo una pausa en la línea, de esas pausas en las que prácticamente se puede oír cómo se le cae el estómago a alguien a través del teléfono. Señor Combs, dijo, su voz cambiando, más lenta ahora, más cuidadosa. Me disculpo. Creo que no entendí bien la situación. Me dijeron que ya le habían informado sobre los términos de la venta y la firma de consentimiento necesaria para el cierre de mañana a las 10 de la mañana. ¿No es un buen momento? Me quedé en ese pasillo a oscuras, con los pies descalzos fríos sobre el parqué, y dije lo único que se me ocurrió: señor Vance, no sé nada sobre un cierre mañana por la mañana. ¿Qué venta? Si nos han estado escuchando por un tiempo, bienvenidos de nuevo a Historias de Venganza Familiar Dulce. Sírvase algo de beber, póngase cómodo, porque en esta próxima parte todo lo que creía entender sobre mi propia vida comenzó a desmoronarse. Deje un comentario y díganos desde dónde nos están viendo esta noche. Y si es la primera vez que nos visitan, suscríbanse porque, créanme, querrán ver cómo termina esto. Patricia Vance no me colgó el teléfono. Quiero reconocerle eso. Una abogada menos cuidadosa podría haber entrado en pánico, disculparse y colgar en cuanto se diera cuenta de que había hablado demasiado con la persona equivocada. Pero Patricia Vance llevaba suficientes años en derecho de familia como para saber exactamente en qué se había metido. Y, para su crédito, optó por la prudencia en lugar de encubrirlo. Me hizo una sola pregunta: señor Combs, ¿aparece usted actualmente como copropietario de Combs Fan Woodworks LLC? Le dije que sí, el 60% a mi nombre y el 40% al de mi esposa, igual que desde que nos constituimos en 1998. Hubo otra larga pausa. Luego, con mucho cuidado, dijo: creo que usted y yo necesitamos hablar mañana por la mañana, pero no por teléfono. Y señor Combs, le recomiendo encarecidamente que cuente con su propio abogado. No dormí esa noche. Me tumbé junto a mi esposa, con quien llevo casado 34 años, escuchando su respiración, y pensé en todas las versiones de los últimos 4 meses que podría haberme perdido. A la mañana siguiente, le dije a Diane que tenía una reunión con un proveedor temprano en la ciudad, lo cual no era del todo mentira, porque sí conduje hasta allí, pero no para ver a un proveedor. Conduje para ver a un hombre llamado Ed Sloan. Ed había hecho algunos trabajos por contrato para mí años atrás, nada personal, solo una disputa de alquiler con un propietario en Riverside Drive. Tenía una pequeña oficina cerca de Charlotte Street. Nada de un gran vestíbulo de cristal, solo un escritorio, 2 sillas y un hombre que te miraba a los ojos cuando te estrechaba la mano. Me senté frente a él y le conté sobre la cena, sobre la frase lastre, sobre la llamada de Patricia Vance a las 11:14 de la noche anterior. Ed escuchó sin interrumpir ni una sola vez, como hacen los buenos abogados. Y cuando terminé, me dijo: Walter, necesito que asumas que lo peor es cierto, y averigüemos juntos hasta qué punto es cierto. Hizo 2 llamadas antes incluso de que yo saliera de su oficina. Una fue a Patricia Vance, solicitando una copia formal de la documentación que ya se había distribuido. La otra era para un investigador privado con el que había trabajado durante años, un hombre tranquilo y precavido llamado Red Delgado, que dirigía una pequeña empresa en Hendersonville. Ed me dijo que necesitaría toda la información que pudiera proporcionarle: fechas, nombres, cualquier cosa que le hubiera parecido sospechosa, aunque fuera mínimamente, durante el último año. Y Walter, me dijo mirándome por encima de sus gafas, quiero que pienses bien, porque, según mi experiencia, cuando ocurre algo tan importante, nunca empieza la semana anterior. Empieza meses antes, y la gente implicada se confía, y la gente que se confía deja un rastro.
Pensé en mi jefe de taller, Miguel Ortiz, y en algo que me había dicho en junio y que en aquel momento no le di importancia. Estábamos en la sala de acabados y mencionó, casi de pasada, que Gary Whitfield le había estado haciendo preguntas extrañas sobre la valoración de los equipos, queriendo saber cuánto valdrían nuestros tornos y fresadoras CNC en el mercado libre si el taller tuviera que liquidarse rápidamente. Recuerdo que me lo tomé a broma y le dije a Miguel que probablemente Gary solo estaba haciendo proyecciones de fin de año. Miguel no se rió. Me miró fijamente y dijo, Walter, conozco a Gary desde hace 11 años. Él no hace preguntas así para hacer proyecciones. Le conté a Ed sobre esa conversación. La anotó sin hacer ningún comentario, pero noté un cambio en su expresión. 2 días después, Red Delgado me llamó a la oficina de Ed con una carpeta de unos 4 centímetros de grosor. Era un hombre corpulento y pausado que hablaba como si cada palabra le costara algo, y me lo explicó con franqueza. Walter, dijo, tu esposa lleva aproximadamente 5 meses reuniéndose con el bufete de Patricia Vance. La primera consulta se registró en abril, 11 días después de tu ingreso en el hospital. Sentí un escalofrío. 11 días. Ni siquiera había terminado la fisioterapia para mi agarre, y mi esposa ya estaba en la oficina de un abogado de divorcios. Hay más, dijo Ray, y no se equivocaba. Gary Whitfield, mi director financiero, el hombre cuya esposa se había sentado frente a mí en la mesa de mi aniversario comiendo costillas asadas, había estado cortejando discretamente a un grupo de capital privado de Charlotte llamado Ridgeland Capital Partners durante casi un año. El plan, tal como Ray lo había reconstruido a partir de los correos electrónicos que Ed había citado judicialmente durante el proceso de descubrimiento una vez que la solicitud de divorcio se hizo oficial, era directo y frío. Diane solicitaría el divorcio alegando mi salud deteriorada y mi capacidad disminuida tras el derrame cerebral. Como parte del divorcio, argumentaría que la copropiedad continua del negocio era insostenible dada mi condición, e insistiría en una venta judicial de toda la empresa a Ridgeland Capital, que había ofrecido $2,1 millones por un negocio que, según nuestra última tasación, valía cerca de $4 millones una vez que se tuvieran en cuenta los contratos, la lista de clientes y los bienes inmuebles en Riverside Drive. Gary Whitfield iba a recibir un anticipo de consultoría de Rie-Line una vez que se cerrara el trato, junto con una comisión que reestimó en poco menos de $180,000. Mi esposa se quedaría con la parte conyugal de la venta, dividida aproximadamente según la ley de distribución equitativa de Carolina del Norte, mientras que yo, el hombre que construyó la empresa desde un garaje para 2 coches, me quedaría con una participación minoritaria en un negocio que ya no controlaba, dirigido por extraños, o una indemnización global diseñada para ser baja porque la demanda presentada por mi propia esposa me describiría, por escrito, como un socio disminuido y en declive, incapaz de continuar dirigiendo las operaciones diarias. Me senté en esa oficina y no dije nada durante un largo rato. Ed dejó que el silencio se instalara. Luego dijo en voz baja, Walter, hay una pieza más, y quiero que la escuches de mí antes que de nadie más. Todavía no lo sabía, pero esa pieza iba a doler más que cualquiera de las cifras. Ray Delgado deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era una impresión de una conversación de mensajes de texto obtenida legalmente a través del proceso de descubrimiento una vez que las cosas se intensificaron entre el teléfono de Diane y el de Gary Whitfield. Los mensajes se remontaban a 14 meses atrás. No voy a describirles cada línea porque hay cosas que un hombre se guarda para sí mismo incluso cuando está contando el resto de la historia. Pero sí les diré la marca de tiempo del primer mensaje que lo hizo inconfundible, no solo cercano, no solo descuidado, sino inconfundible. Estaba fechado la noche de una fiesta navideña de la empresa el diciembre anterior a las 11:42 de la noche. 4 horas después de haberme ido temprano a casa con un dolor de cabeza que resultó ser la primera pequeña señal de advertencia de lo que se convertiría en mi derrame cerebral 4 meses después. Mi esposa se había quedado en esa fiesta. Gary también. Quiero ser sincera sobre algo porque la gente me pregunta esto constantemente en los comentarios de este tipo de historias. ¿Lloré? No. Quiero dejar eso claro. Lo que sentí sentada en la oficina de Absalón esa tarde no fue el dolor agudo y ardiente de una herida reciente.
Fue algo más lento y frío, como ver una puerta cerrarse desde la distancia silenciosamente, sin un portazo dramático, solo un clic que te indicaba que ahora estaba cerrada y no volvería a abrirse. Ed me preguntó qué quería hacer. Le dije que necesitaba unos días para pensar y lo respetó. Pero también le dije una cosa de la que estaba segura de inmediato. Quería saber sobre mi hija y mi hijo antes de hacer cualquier otra cosa. Necesitaba saber quién más estaba al otro lado de esa puerta. Kelly me llamó esa misma noche, como suele hacer casi todas las semanas, solo para saber cómo estaba. Me preguntó cómo me sentía, si últimamente me temblaba menos la mano, si había podido ir a la tienda. Casi no le dije nada, pero algo en su voz, firme, pausada, genuinamente interesada en la respuesta, me hizo cambiar de opinión. Le conté algunas cosas, con cuidado, como cuando le cuentas una historia a alguien a quien no quieres asustar. Se quedó callada al otro lado de la línea durante un buen rato, y luego dijo, «Papá, necesito que me lo cuentes todo ahora mismo, absolutamente todo, porque no voy a quedarme aquí sentada fingiendo que no sé que algo le pasa a mamá desde hace meses». Resultó que Calle también se había dado cuenta de algunas cosas. Cosas pequeñas. Diane cancelaba con más frecuencia sus llamadas telefónicas habituales de los domingos, tenía la nueva costumbre de contestar llamadas en el garaje con la puerta cerrada, un comentario que Diane había hecho en julio sobre que el sueldo de Calle como maestra no daba para vivir, seguido de una observación extraña, casi mordaz, sobre lo importante que era planificar las finanzas, porque nunca se sabe lo que le puede pasar a una familia. Calle no lo había entendido en ese momento. Ahora lo entendía. La conversación con Preston fue completamente distinta, y quiero contársela, porque es importante para lo que sucede después. Llamé a mi hijo 2 días después de reunirme con Red Delgado y le pregunté directamente si sabía algo sobre la reunión de su madre con los abogados en abril. Hubo una pausa en la línea, más larga de lo que me hubiera gustado, y luego Preston dijo, con cuidado, con una voz que reconocí de todas las conversaciones incómodas que habíamos tenido desde que tenía 17 años. «Papá, mira, mamá solo está tratando de protegerse, ¿de acuerdo? Con todo lo que está pasando con tu salud, ella no sabe qué va a pasar. Ninguno de nosotros lo sabe. Y honestamente, tal vez sea inteligente para todos tener las cosas claras en lugar de simplemente suponer». Le hice una segunda pregunta. ¿Estaba al tanto de la oferta de Ridgeland Capital? Otra pausa, esta vez más larga, y luego dijo algo que nunca olvidaré del todo, porque me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la situación de mi hijo. Me dijo, «Papá, he visto los números de esa oferta y, sinceramente, creo que no es un mal negocio, dado el mercado y que ya no puedes llevar las cosas día a día como antes. Creo que deberías considerarlo». Me quedé allí sentado, con el teléfono en la mano, y le pregunté una cosa más, en voz baja, casi con suavidad. «Preston, ¿te ofrecieron algo para que guardara silencio sobre esto?» Y mi hijo, de 31 años, el niño al que había llevado a hombros por los jardines de la finca Biltmore incontables veces, dijo, «Papá, eso no es justo». Y no fue un no. No le grité. «Quiero que lo entiendas». Le dije que necesitaba tiempo y colgué. Y me quedé sentado en mi camioneta en el estacionamiento de una ferretería en la avenida Merrimon durante casi 40 minutos antes de poder decidirme a conducir a casa. Durante las siguientes 2 semanas, Ed y Ra construyeron el caso con una precisión que, lo admito, me resultó extrañamente reconfortante, como cuando veo trabajar a un artesano experto, incluso cuando el tema es el desmoronamiento de mi propio matrimonio. Ray confirmó que la participación del 40% de Diane se había utilizado discretamente como garantía en un préstamo privado que ella había obtenido a través de una empresa vinculada a Rie-Line, estructurado de tal manera que, si la venta a Rie-Line fracasaba, ella seguiría estando protegida personalmente, mientras que yo seguiría expuesto. Ed confirmó que Gary Whitfield, durante los 8 meses anteriores, había infravalorado sistemáticamente 3 tasaciones de equipos presentadas a nuestra aseguradora, probablemente para que el precio de venta final a Rie-Line pareciera razonable sobre el papel, una discrepancia que, una vez documentada, constituía fraude al seguro además de todo lo demás.
Y Re, trabajando desde un ángulo completamente distinto, descubrió que Gary había estado desviando discretamente pequeñas cantidades de las cuentas de proveedores de la empresa durante casi 2 años, canalizadas a través de facturas infladas de un proveedor llamado Blue Ridge Hardware Solutions, una empresa que, una vez que Ra revisó los registros estatales, resultó estar registrada a nombre del cuñado de Gary con una dirección comercial que en realidad era una tienda de alquiler de buzones en Tunnel Road. El total, una vez que Re terminó de reconstruirlo, ascendió a poco más de $91,000 en 23 meses. Reflexioné sobre todo eso durante mucho tiempo. Y quiero decirles que el dinero me dolió. $91,000 no es poca cosa, no para un hombre que comenzó su negocio con una camioneta usada y un garaje lleno de herramientas manuales. Pero no era el dinero lo que me quitaba el sueño. Era imaginar a Diane sentada en la oficina de Patricia Vance 11 días después de que despertara en esa cama de hospital, decidiendo ya cuánto valía mi estado de salud, que se estaba deteriorando, para ella en un acuerdo. Hubo un rayo de esperanza en esas 2 semanas, y quiero contártelo ahora, porque mereces saber que no todos en mi vida se habían convertido en personas irreconocibles. Un jueves por la tarde fui al taller, le dije a la recepción que necesitaba revisar algunos registros de equipos y encontré a Miguel Ortiz en la sala de acabado lijando a mano una mesa de nogal, como siempre hacía, sin importar lo que las máquinas ya hubieran hecho. Le conté algunas de las cosas que había aprendido, no todas, todavía no, pero suficientes. Miguel dejó su taco de lija, se limpió las manos en el delantal y me miró fijamente durante un buen rato. Walter, dijo, he notado que Gary se muestra evasivo con las cifras de los equipos desde junio. Te lo dije, pero no te conté el resto, porque aún no estaba seguro y no quería lanzar acusaciones que no pudiera respaldar. Se acercó a un armario cerrado con llave cerca de su banco de trabajo, sacó una pequeña libreta, de las de antes, con una goma elástica alrededor, y me la entregó. Dentro había fechas escritas a mano, que se remontaban a casi un año. Cada vez que Gary había entrado en el taller haciendo preguntas que no cuadraban, cada vez que un envío de Blue Ridge Hardware Solutions había llegado con un precio excesivo comparado con lo que Miguel sabía que debían costar los materiales tras 15 años pidiendo los mismos suministros. Yo llevaba mis propios registros, dijo Miguel, en voz baja y firme. 15 años, Walter. No iba a dejar que alguien entrara aquí y te quitara este negocio sin al menos tener algo por escrito. Me quedé de pie en aquella sala de acabados y miré a un hombre que había invertido 15 años en una empresa que ni siquiera era suya, que podría haber mirado hacia otro lado, que podría haber ido a lo seguro y haberse quedado callado como Preston, y en cambio había estado construyendo en silencio su propio registro de la verdad porque creía que importaba. Le dije que no lo iba a olvidar. Él simplemente asintió, volvió a coger el taco de lijar y retomó su trabajo en la mesa como si fuera un jueves cualquiera. Al cabo de esas 2 semanas, Athlon tenía todo lo que necesitaba. Me lo explicó detalladamente un martes por la mañana, y recuerdo exactamente lo que dijo porque tranquilizó algo que me había estado inquietando desde aquella llamada de las 11:14. Walter, dijo, tienes 3 problemas legales distintos, uno encima del otro, y todos te favorecen a ti, no a ella. Tienes una infidelidad conyugal documentada con fechas y horas. Tienes una esposa que inició un proceso de separación legal y consultó con un abogado sobre la venta de la empresa 11 días después de tu problema médico, lo que cualquier juez considerará, como mínimo, excesivamente rápido. Y tienes un director financiero que lleva casi 2 años cometiendo fraude de seguros y fraude a proveedores contra tu empresa, de los cuales tu esposa no puede alegar ignorancia, dado su papel como propietaria del 40% con autoridad para firmar las mismas cuentas que él manipulaba. Le pregunté qué creía que debía hacer, y Ed se recostó en su silla y dijo algo que he guardado en mi memoria desde entonces. Walter, puedes quemarlo todo a lo loco o en silencio. Lo fuerte te hará sentir mejor durante un día. Lo silencioso te hará ganar para siempre. Elegí lo silencioso. Y así se veía la calma. Ed presentó, en mi nombre, una objeción formal a la venta pendiente junto con la documentación del fraude al seguro, lo que, según nuestro acuerdo operativo,
Me dio motivos inmediatos para congelar las cuentas de la empresa en espera de una auditoría interna, un derecho que tenía como propietario mayoritario que, al parecer, ni Diane ni Gary habían tenido en cuenta al elaborar su cronograma. Eso congeló el cierre de Rie-Line programado para esa mañana de martes, el mismo cierre sobre el que Patricia Vance me había llamado por error 11 días antes. La documentación de Red Delgado sobre el fraude del proveedor pasó por Ed a la oficina del fiscal de distrito del condado de Buncombe junto con una remisión formal por que $91,000 desviados a través de un proveedor fantasma no es un asunto civil. Es un asunto penal, y quería que se manejara de esa manera. No porque quisiera ser cruel, sino porque quería que fuera real. También hice algo que Ed no había sugerido, algo que decidí por mi cuenta sentado solo en mi camioneta afuera del taller una noche de octubre. Llamé a Miguel Ortiz y le pedí que viniera a casa. Lo senté a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Diane me había llamado un estorbo 3 semanas antes, y le dije que quería reestructurar la propiedad de la empresa. Le ofrecí el 15% al contado, sin préstamo, sin condiciones, efectivo en el momento en que se resolviera el lío actual. 15 años de lealtad, le dije, valen más que el 15%, pero es lo que puedo ofrecer, y quiero que estés a mi lado en este negocio mientras me necesites. Miguel no dijo nada durante casi un minuto entero. Luego dijo, en voz baja, con una voz más ronca de lo que jamás le había oído, Walter, no hice nada de eso por una parte de la empresa. Lo hice porque eres mi amigo. Le dije que lo sabía. Esa era precisamente la razón por la que lo estaba haciendo. Llamé a Calle esa misma semana y le conté todo, absolutamente todo, de principio a fin, la aventura, el fraude, la cronología, los $91,000, la oferta de Rie-Line, la respuesta de Preston sobre la comisión. Se quedó callada un buen rato al teléfono y luego dijo algo que recordaré toda la vida. Papá, dijo, no me importa nada del dinero. Solo necesito que sepas que, pase lo que pase, no me voy a ir a ninguna parte, y nunca lo he hecho. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de comprobarlo, porque tenía que hacer un último movimiento y para ello era necesario que todos los implicados en esta historia estuvieran en la misma habitación al mismo tiempo. Le pedí a Diane que nos sentáramos a hablar un domingo por la noche a principios de noviembre. Le dije que quería hablar tranquilamente, como adultos, sobre la situación entre nosotros antes de que alguno de los dos declarara ante un juez. Le pedí que invitara también a Gary y Renata. Le expliqué que quería aclarar algunos asuntos de negocios antes de que se convirtieran en un problema mayor, ya que Gary, hasta donde ella sabía, aún desconocía que se hubiera descubierto algo. Le dije lo mismo a Preston. Lo planteé como una oportunidad para que la familia hablara con sinceridad antes de que las cosas se complicaran en los tribunales. Y le pedí a Calle que viniera, discretamente, y que no trajera nada más que a sí misma. Todos llegaron ese domingo por la noche creyendo que iban a entrar en una negociación. Diane lucía la misma expresión serena y ensayada que la noche de la cena de aniversario. Gary me estrechó la mano en la puerta con la confianza despreocupada de quien cree tener aún la sartén por el mango. Renata trajo una botella de vino, completamente ajena a lo que su marido había estado haciendo durante casi 2 años. Preston se sentó en la misma mesa donde, de niño, hacía sus deberes bajo mi supervisión, y me miró con la expresión cautelosa y reservada de quien se prepara para una negociación cuyos términos creía comprender. Dejé que todos se acomodaran. Serví café. Y entonces Atslon, que había estado esperando en silencio en mi despacho, entró en el comedor con una sola carpeta y se sentó a la cabecera de la mesa frente a mí. El rostro de Diane cambió en el instante en que lo vio. Lo presencié en tiempo real, como la compostura ensayada se resquebrajaba ligeramente, como un parabrisas que se agrieta antes de romperse. Mantuve la voz firme. Quiero dejarlo claro, porque la gente me pregunta esto constantemente. No levanté la voz ni una sola vez en toda la noche. Diane, dije, 11 días. Ese es el tiempo que tardaste en consultar a un abogado de divorcios después de que desperté en esa cama de hospital. 11 días. Gary, antes de que empezaras a preparar un caso para vender mi empresa a mis espaldas mientras tú y Redland Capital decidían con que te irías personalmente.
Renata dejó su copa de vino lentamente, mirando a su marido con una expresión que reconocí de inmediato porque yo misma la había tenido 3 semanas antes en la mesa de mi aniversario. Gary, ¿de qué está hablando?, dijo, y Gary no le respondió porque Ed ya había abierto la carpeta y había empezado a colocar documentos sobre la mesa uno por uno. Tranquilo, metódico, imparable. Los mensajes de texto con fecha y hora que se remontaban a 14 meses atrás. Las discrepancias en la tasación del seguro junto a los valores reales del equipo que Miguel había documentado en esa pequeña libreta desgastada con la goma elástica. Las facturas del proveedor Blue Ridge Hardware Solutions, registradas a nombre del cuñado de Gary, ascendían a $91,000 en 23 meses. Y, por último, la carta de remisión a la Fiscalía del Condado de Buncombe, ya presentada y registrada, con fecha de 4 días antes. Las manos de Diane temblaban cuando Ed terminó de explicarlo todo. Walter, dijo con voz débil, por favor, podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. Miré a mi esposa de 34 años y le dije lo único que me quedaba por decirle. Diane, me llamaste un lastre en nuestra cena de aniversario, delante de nuestro pastor, delante de mi hermana, delante de gente que nos conoce desde hace 20 años. Y luego, esa misma noche, te fuiste a casa y dejaste que el bufete de tu abogado creyera que yo ya sabía que me estaban vendiendo mi propia empresa. No estoy enfadado porque quisieras terminar con este matrimonio. La gente se distancia. Lo entiendo mejor de lo que crees. Te digo con calma que no voy a dejar que te vayas con el trabajo de toda mi vida en tus manos. Gary intentó hablar, intentó recuperar el tono suave y seguro que solía usar en las reuniones de la junta directiva, pero ya no quedaba nada de suavidad en la habitación a lo que pudiera recurrir. Renata se levantó primero, cogió su bolso y salió sin decir una palabra más. Y vi cómo el rostro de Gary se desmoronaba por completo al darse cuenta de que su propia esposa no iba a quedarse sentada intentando convencerlo de que se saliera con la suya. Preston no había dicho ni una palabra en todo este tiempo. Me dirigí a él al final. Hijo, le dije, hace 2 semanas te pregunté si te habían ofrecido algo para que te callaras, y no me respondiste. Te voy a dar una última oportunidad para que me respondas ahora, delante de todos. Mi hijo se quedó sentado un buen rato, y luego, en voz baja, con la voz quebrándose como no le había oído desde que era adolescente, dijo, me ofrecieron $100,000, papá, una vez cerrada la venta, por no armar líos. Me quedé sentado porque no sabía qué hacer con todo ese dinero. No sabía cómo decirle que no a mamá, y me dije a mí mismo que no te estaba haciendo daño, que solo eran negocios. Sentí que algo se me quedaba muy quieto y frío en el pecho, y le dije, Preston, no eran solo negocios. Era mi vida, y tú lo sabías. Quiero contarles lo que pasó en las semanas siguientes porque ahí reside la parte más interesante de esta historia, y hace mucho tiempo me prometí que no contaría una historia que solo tratara sobre lo que les quité a las personas porque ese no es el hombre que quiero ser, incluso después de todo. La Fiscalía del Condado de Buncombe presentó cargos contra Gary Whitfield por malversación de fondos y fraude de seguros, y Gary fue despedido de Combs Fan Woodworks con efecto inmediato. Su nombre fue eliminado de todas las cuentas, de todas las relaciones con proveedores, de todos los documentos que alguna vez habían llevado su firma. La venta de Ridgeland Capital se derrumbó por completo una vez que su equipo legal se enteró de la investigación de fraude en curso, lo cual me vino bien porque nunca quise vender ese negocio, ni por $2.1 millones, ni por 4 millones, ni por ninguna cifra que un desconocido pudiera poner en un papel. Diane y yo finalizamos nuestro divorcio 3 meses después. Quiero ser honesto con ustedes sobre el acuerdo porque la gente siempre pregunta. Bajo la ley de Carolina del Norte y con el fraude y la infidelidad documentados en el expediente, mi abogado pudo negociar un acuerdo mucho más modesto que el que Diane había previsto originalmente cuando entró en la oficina de Patricia Vance 11 días después de mi derrame cerebral. Ella se quedó con la casa en Sunset Mountain Road porque yo ya no la quería. Demasiadas habitaciones, demasiados recuerdos de una mesa donde me llamaban un estorbo. Mantuve la propiedad y el control total de Combs Fan Woodworks,
reestructurada con Miguel Ortiz ahora como accionista con una participación real del 15% y un cargo que finalmente coincidía con lo que había estado haciendo durante 15 años, socio del taller y director de operaciones. Preston y yo seguimos hablando de vez en cuando, con cuidado, como dos personas que necesitan reconstruir la confianza poco a poco, con conversaciones sinceras, en lugar de darla por sentada como antes. Él ya no trabaja en el sector. Le dije, con delicadeza, que necesitaba gente a mi alrededor de la que nunca tuviera que preocuparme, y creo que, en el fondo, a pesar de la vergüenza, lo entendió. Calle es la razón por la que sigo creyendo en la bondad de las personas, y quiero dedicar un momento a contarles lo que hice por ella, porque ella es la parte dulce de esta historia y toda historia como la mía debería tener una. 2 semanas después de aquella tarde de domingo en la mesa del comedor, me senté con Adson y reestructuré mi testamento y mis bienes personales por completo. Establecí un fideicomiso irrevocable a nombre de Calle, financiado con las ganancias de la venta de la casa de Sunset Mountain que finalmente concreté, junto con una participación del 12% en la empresa, separada de las operaciones diarias para que, pase lo que pase conmigo, ella tenga algo real y permanente que nadie pueda quitarle discretamente mientras ella no esté mirando. También pagué sus préstamos estudiantiles por completo, discretamente, esa misma semana, porque cuando le pregunté, meses antes, si sabía algo sobre los planes de su madre, me dijo que lo único que le importaba era que yo supiera que no se iría a ninguna parte. Quería que supiera que lo había oído, y quería responderle como se merecía. Todavía voy al taller casi todas las mañanas, aunque más despacio que antes. Al final de un largo día, todavía me tiembla un poco la mano derecha, pero me quedo junto a Miguel en el banco de trabajo y construimos cosas juntos, como siempre. Y ahora hay una paz en ese taller que no sentía desde hace mucho tiempo, porque todos los que estamos allí realmente queremos estar. A veces pienso en aquella cena de aniversario. Las velas, la vajilla que solo usábamos 2 veces al año, la frase que me abrió una herida que no sabía que aún era lo suficientemente frágil como para romperse. Un lastre, pero aún así lo amamos. Ahora entiendo que ella nunca quiso decir la segunda parte de esa frase. Pero pienso en la libretita desgastada de Miguel con la goma elástica alrededor y en la voz de Calle al teléfono diciéndome que no se iba a ir a ninguna parte. Y también entiendo otra cosa. Algo que creo que nunca habría aprendido si ese teléfono no hubiera sonado a las 11:14 de aquella noche. Las personas que realmente te van a apoyar cuando importa rara vez son las que están sentadas más cerca de ti en la mesa. A veces son las que guardan registros en secreto en un armario bajo llave 15 años antes de que los necesites. O las que te llaman cada semana solo para preguntar cómo está tu mano, sin esperar nada a cambio. Tengo 66 años. Todavía tengo aserrín en los pulmones y muchos años de trabajo por delante en estas manos, temblorosas o no. Una vez construí algo con un garaje para 2 coches y una camioneta Ford usada, y lo volví a construir, más silenciosa y firme, a partir de una lección de $1,500 la hora sobre quien realmente merece un lugar en tu mesa. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, deja un comentario y cuéntanos desde donde nos escuchas esta noche. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque siempre hay otra historia que vale la pena escuchar. Nos vemos en la próxima.